Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a hablar de nuestra primera guía, que tiene que ver con el primer indicador y que tiene que ver con las unidades de medida y conversión de unidades. Ya ustedes saben los conceptos básicos, lo que tiene que ver con lo que es física, lo que tiene que ver con lo que son las unidades de medida. La guía está clara. Están las unidades de medida, está la tabla de conversión de unidades, está la tabla de múltiplos y submúltiplos, y están las tablas que necesitamos para poder hacer conversión de unidades. Sin embargo, vamos a recordar algunos conceptos y trabajamos la guía, algunos 2 o 3 ejercicios para que ustedes puedan hacer las actividades programadas. Primero, sabemos que física no es más que la ciencia que estudia la materia, la energía y sus interacciones en fenómenos de la naturaleza que se pueden medir. Eso es lo que es física. Todo se basa en medición. Utilizamos la matemática como una herramienta. La principal herramienta acá es la matemática. Entonces, ¿qué es medir? Medir es usar una unidad patrón para medir ciertas cantidades o magnitudes físicas, magnitudes fundamentales. Cuando hablamos de magnitudes fundamentales, ustedes saben que me refiero a esas magnitudes que no se utilizan ninguna otra para poderlas definir. ¿Cuáles son esas magnitudes fundamentales? Ya las conocemos. La longitud, el tiempo, la masa, la temperatura, cantidad de sustancia, la intensidad luminosa, la intensidad eléctrica. Cada una de esas tiene sus respectivas unidades, donde las magnitudes se dan en unidades. Para la longitud tenemos el metro, para la temperatura los grados Kelvin, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo. Todo está en sus guías, pueden observarlo, ya eso hemos hablado, lo tenemos claro. Y vamos a hablar de algo que necesitamos, que es cifras significativas. Cifras significativas tienen que ver con la cantidad de cifras que tiene una medida física, de una magnitud física, de una cantidad física en física, ¿no? Si medimos una mesa, vale el ejemplo de la mesa, que tiene una longitud de 78.6 centímetros, teniendo en cuenta que la unidad patrón de medida era una regla que solamente estaba dado en centímetros, entonces significa que tengo 78 centímetros exactos, y estos 0.6 es una cifra dudosa, porque puede ser 0.5, puede ser 0.7, puede ser 0.45, no sabemos. Lo único que sabemos es que está entre 1 centímetro y otro específico, entre los 78 y los 79. Es por eso que las cifras significativas tienen que ver con cifras que son seguras, que se conocen en la medida, y una cifra que es dudosa. Esas son las cifras significativas. ¿Qué quiere decir? Que esta medida de la longitud de la mesa tendrá ¿cuántas cifras significativas? Pues 1, 2 y 3. Las cifras seguras más la cifra dudosa. Tiene 3 cifras significativas. Recordemos que para definir cuántas cifras significativas tiene un valor, tiene una medida, tenemos que tener en cuenta que el único número que presenta dificultades aquí es el 0. Entonces, cuando una medida, ¿cuántas cifras significativas tiene? Veamos las propiedades de esta o las definiciones. Cualquier
medida que sea diferente en los números que la conforman, diferentes de 0, todas las cifras son significativas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier número diferente de 0 es significativo. Quiere decir que el número 1250, ¿cuántas cifras significativas tiene? Aquí podríamos decir, el problema es el 0, vamos a quitarlo de aquí, ahora hacemos otra explicación. El 1, como todas son diferentes de 0, decimos que tiene 4 cifras significativas, ¿ok? Que el 4.33 tiene 3 cifras significativas, ¿ok? Segundo, el 0 es significativo si está escrito entre 2 cifras significativas. Entonces, el 0 es significativo si se encuentra entre cifras significativas. Por ejemplo, 205, el 0 es definitivo, tengo 1, 2, 3 cifras significativas. 1.07, 1, 2, 3 cifras significativas. Cualquier 0 que esté entre 2 números significativos es significativo. Tercero, si el 0 se encuentra ubicado en la última posición después del punto decimal, el 0 es significativo. Recuerden, después del punto decimal. Así que el número 2.40, fíjense que después al punto decimal, el último número en la ubicación es el 0, por consiguiente el 0 ahí debo contarlo como cifra significativa. Esto quiere decir que esta cantidad tiene 3 cifras significativas. El 3.00. El 0 este es significativo porque es el último en la posición. Este 0 es significativo porque estos dos son significativos, por consiguiente aquí hay también 3 cifras significativas. El 1.0300 es significativo. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Perdón. Este 0 es significativo, por consiguiente este lo es. Este está entre estos dos números que son significativos. Quiere decir que hay 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas. Este es cuando el 0 está en la última posición. Ahora, cuarto, si el 0 se coloca solamente para ubicar el punto decimal, 0 como número inicial, recuerden, con la que inicia el número, el 0 no es significativo. Así que tengo 0.350. Este 0 que está aquí con el que inicia el número, me está ubicando solamente el punto decimal. Este 0 no es significativo. Así que tengo ¿cuántas cifras significativas? 1, 2. Y este 0, como es el último, después del punto decimal, sí es significativo. Por consiguiente, tengo 3 cifras significativas. 0.001. Este 0 no es significativo. Por consiguiente, este no lo es y este no lo es, porque está entre un número que no es significativo y uno que sí. Pero estos dos no son significativos. Por consiguiente, aquí tengo una cifra significativa. ¿Ok? En las operaciones, ya vemos cómo se operan los números con cifras significativas. Si en la suma voy a sumar números con cifras significativas y me piden la respuesta, que debo escribirla con la cantidad de cifras significativas correspondiente, en la suma y en la resta, lo que debo tener en cuenta para poder saber cuántas cifras significativas tiene el resultado final es la cantidad de números decimales que tenga uno de esos términos con la menor cantidad de cifras decimales. ¿Ok? Así va a quedar la respuesta. Ahí voy a mirar es la cantidad de cifras decimales, no
cifras significativas. Así que tengo 1.005 más 2.1. Voy a sumar. Entonces, hago la operación primero. Completo, recuerden. Después del punto decimal hay 1, 2, 3 cifras significativas. Aquí tengo una. Así que la respuesta debe quedarme aquí con una sola cifra significativa. Pero sumamos normalmente. Completo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este con este me da 5. Este con este me da 0. Este con este me da 1. Y este con este me da 3. 3.05. Como el que menor cantidad de cifras significativas tenía era este número, que era, cifras decimales, era este que era 1, entonces la respuesta queda con una sola cifra significativa. ¿Ok? Veamos que la respuesta me dio 0,5 aquí. Recordemos. Solamente imaginemos que este número era aquí un 0. Así que cuando yo sume, va a darme la misma respuesta. Pero la respuesta debería quedar con cuántas cifras significativas, con cuántos decimales. Con 2, porque el que menos tiene 2, que tiene 3. Así como la respuesta era hasta el 0, que eran los 2 decimales máximo que debe tener la respuesta, tengo que mirar qué número sigue después que el 0 para poder redondear. Acá tenemos que redondear. El número que sigue es 5. Si el número que sigue después del último número que yo voy a colocar con cifras significativas y veo que el que sigue es un número 5, lo que hago es que al número que está antes que él le aumento 1. O sea que la respuesta sería 3.11. ¿Ok? Pero si el número hubiera sido menor que 5, un 4 por ejemplo, el número que seguía siendo el número 0. Así hacemos el redondeo para poder colocar cifras significativas. ¿Ok? En las operaciones de multiplicación y división, aquí lo que tenemos que recordar es que la respuesta de la operación que se haga va a quedar con la misma cantidad de cifras significativas que tenga el menor número en la operación. Si tengo 3.04 por 1.1, es una multiplicación, la respuesta debe quedar con ¿cuántas cifras significativas? Recordemos que aquí tengo 3 cifras significativas. Aquí tengo 2 cifras significativas. La respuesta debe quedar con el que menos cifra significativa tenga de esta operación, que es esta. O sea, la respuesta debe quedar con 2 cifras significativas. Hagan la operación, coloquen el resultado. Recuerden, deben redondear al final. Igualmente pasa para la división. Si fuera sido una división, la respuesta quedaba también con 2 cifras significativas. Muchachos, no se les olvide cómo se dividen con decimales. Eso deben hacerlo ustedes. Esperemos que lo hagan bien. Y por último, recordemos la notación científica. Notación científica. Es una forma de escribir números muy grandes o muy pequeños de una forma más fácil, más sencilla. Hay números que pueden abarcarme hasta aquí. Ese número yo lo puedo escribir sencillo, con simplemente 3 números multiplicados por una potencia base 10 y base 10 y el exponente. La idea es colocar aquí siempre un número entero. Puede ser 1, puede ser 2, 4, 5, 9 o puede ser el 0. Y 2 decimales. Yo aconsejo escribir 2 decimales. Si ustedes quieren ponerle 3 decimales, dependiendo del ejercicio, dependiendo de la respuesta, de lo que se pida. Recuerden de que esto que está aquí tiene que ver con la cantidad de cifras significativas que tenga un número escrito en notación científica. Este es el que me dice cuántas cifras significativas tiene. Voy a hacer una operación acá. Multiplicación, división, suma. Recuerden que tengo que tener en cuenta cuántas cifras significativas va a quedar la respuesta. Y en las operaciones de suma, resta, multiplicación con notación científica,
Ya les voy a explicar cuáles son las reglas, pero veamos cómo escribimos un número de notación científica. Si tengo un número como este, 120.000, ¿cómo escribo 120.000 en notación científica? Como se recuerden, solamente son 3 números. Voy a colocar aquí el número 1, aquí voy a colocar el 2 o el 0. Si alguien dice, no, quiero colocar aquí el 0, el 1 y el 2, eso depende de ustedes. Lo que me da la diferencia entre este y este es el exponente que tenga la potencia base 10. ¿Qué exponente tendrá este? Recuerden que si el número es entero, el punto decimal se encuentra en el número que ocupa la posición de las unidades. En este caso, el último. Siempre va a ser. Si el número es entero. Este punto lo debo correr, como quiero escribirlo aquí, debo correrlo hacia la izquierda. Cada vez que yo corra el punto decimal hacia la izquierda, el exponente que tenga la base 10 empieza a aumentar una unidad cada paso que da el punto decimal. Así que aquí tengo, estaba aquí, sería 0, más 1, más 2, más 3, más 4 y más 5 si llego hasta aquí. Aquí sería más 5. Si lo voy a dejar hasta acá, recuerden de que después de este número acá siguen todos los ceros que ustedes quieran tener, que no significan nada. Así que yo corro hasta acá, entonces sería más 1, más 2, más 3, más 4, más 5 y más 6. Aquí, la diferencia aquí que sería más 6. Entendamos, este número es igual a este. Los dos son iguales. La diferencia es el exponente que tiene la base 10. ¿Quedó claro eso? Ahora bien, eso es cuando corro el punto decimal hacia la izquierda. ¿Qué pasa si corro el punto decimal hacia la derecha? 0.0000543. ¿Cómo escribe ese número de notación científica? Recuerden, yo lo voy a escribir así. Si ustedes quieren ponerle más decimales o quieren ponerlo, recuerden, no va a cambiar el número. Lo que va a cambiar siempre es el exponente que le van a poner a la base 10. Entonces, yo voy a escribirlo como 543. O sea, mi decimal, mi punto decimal va a llegar hasta aquí, hasta el 5. Ahora voy a correr la coma ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Cuando yo corro la coma, el punto decimal hacia la derecha, el exponente que le voy a colocar a la base 10 siempre disminuye en un menos 1. Entonces empecemos a disminuir. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. O sea, aquí vendría menos 5. Esa es la diferencia de correr el punto decimal hacia la izquierda y el punto decimal hacia la derecha. Supongamos que tengo este número. 4.37 por 10 a la 8. Yo quiero escribir este mismo número que sea igual a uno que a otro, pero que sea por 10 a la 5. Deben ser iguales. Quiere decir, fíjense que el exponente era 8. Disminuyó en 5. Si disminuyó en 5, recuerden que la forma de disminuir el exponente es cuando yo corra el punto decimal hacia la derecha. Ahí es cuando disminuye. Así que este punto decimal lo debo correr hacia la ¿qué? Derecha. ¿Cuántos pasos? ¿Cuánto es 8 menos 5? 3. O sea, 3 pasos. Recuerden que 4.37 es como si tuviera todos los ceros que yo quiera ponerle acá. No me interesa. ¿Por 10 a la qué? A la 8. No me interesan este poco ceros. Voy a correrlo ¿cuánto? 3 pasos. 1, 2, 3. O sea que el número sería 4.370 por 10 a la qué? Por 10 a la 5. Ese sería el número cuando yo corro el punto decimal hacia la derecha. Si ustedes quieren ponerla aquí, 0.0, no hay problema, pueden hacerlo. Pero todo depende de las cifras significativas que yo quiera que tenga
el resultado final. Espero que haya quedado claro. Ahora bien, yo quiero de que este no sea 10 a la 5, sino 10 a la 10, pero que sea el mismo número. Entonces recuerden de que acá a la derecha, perdón, a la izquierda del 4, están todos los ceros que yo quiera. Pero voy a ponerle exponente 10, o sea que aumenté el exponente de 8, lo aumenté, más 2. O sea, corrí la coma hacia dónde? Hacia la izquierda. Así que lo voy a correr 1, 2. Así que me queda 0.0437 por 10 a la 10. Estos números todos son iguales. Este es igual a este y también es igual a este. Y estos dos también son iguales. La diferencia es el exponente que tenga la base 10. Espero que haya quedado claro cómo escribir números de notación científica. Y cómo hacemos operaciones con números de notación científica. Para la suma y resta. La única regla que dice aquí es cuando voy a sumar números escritos en notación científica, deben tener la potencia el mismo exponente. Quiere decir 4.32 por 10 a la 3 más 0.45 por 10 a la 5. ¿Puedo sumarlos? No puedo sumarlos. ¿Puedo restarlos? No puedo restarlos. ¿Por qué? Porque la potencia base 10 tiene diferente exponente. Para poder hacer la operación deben tener el mismo exponente. Así, como vimos anteriormente, debo o correr la coma hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si quiero que queden este con exponente 5, este con exponente 3, o llevar los dos a un exponente diferente, digamos a exponente 4. Si yo quiero llevar los dos a exponente 4, también puedo hacer la suma. ¿Qué tal si quiero los dos con exponente 4? Entonces fíjense, aquí el exponente aumentó. Si aumentó es porque le sumé un más 1. Debo correr la coma hacia dónde? Hacia la izquierda. O sea, estaba aquí, la corro hasta acá. Me queda 0.432 por 10 a la 4. Más. Este lo quedo con 10 a la 4. Fíjense que el exponente era 5, ahora es 4. Disminuyó. Así que debo correr la coma hacia dónde? Hacia la derecha, porque hacia la derecha es que disminuye. O sea, debe quedar aquí. 4.5 por 10 a la 4. Los números, vuelvo y repito, este es igual a este es igual a este. La suma me va a quedar con potencia 10 elevado a la 4. Lo único que hago es sumar dos coeficientes. Piensen que aquí tengo 1, 2, 3 decimales, aquí tengo 1. Voy a agregar aquí otros 2 para completar. 2 más 0 es 2. 3 más 0 es 3. 4 más 5 es 9. Punto 0 más 4 es 4. La respuesta es 4.932 por 10 a la 4. Si ustedes quieren que este sea exponente 3, simplemente la coma deben correrla hacia dónde. Si es exponente 3 disminuyó, deben correrlo hacia la derecha. Si la quiero con exponente 6, aumentó, entonces corramos la coma hacia la izquierda. Espero que haya quedado claro la suma y resta. En la división y en la multiplicación aquí tenemos que tener las reglas de la potencia de bases iguales. ¿Qué vamos a recordar? Que cuando multiplico potencias que tienen la misma base, se pone la misma base y los exponentes se suman. En la división se pone la misma base y ojo, el exponente del dividendo, este es el dividendo, siempre resta al exponente del divisor. ¿Ves cómo me queda? M menos N. Dividendo, divisor. ¿Ok? El exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Así que, teniendo en cuenta eso, eso va a pasar con las potencias
¿qué va a pasar con los coeficientes? Pues son los que se multiplican o son los que se dividen. 2.2 por 10 a la 4, todo esto por 0.5 por 10 a la 3. Fíjense, tengo una multiplicación de potencias de bases iguales, que es 10. Eso va a quedar con un 10 elevado a la ¿qué? Los exponentes como una multiplicación se suman. 4 más 3, 7. Y se multiplica 2.2 por 0.5. ¿Ok? 5 por 2 es 10, se lo llevo 1. 5 por 2 es 10 y 1. 5 por 2 es 10 y 1. 11. Fíjense que tengo un decimal aquí, un decimal aquí, dos decimales, 1, 2 decimales, el punto iría aquí. 1.10. Fíjense que estoy multiplicando dos números que tienen dos cifras significativas. Este debe quedar con dos cifras significativas, este tiene 3. Así que la respuesta sería 1.1 por 10 a la 7. El 0 no lo coloco. Con la división es lo mismo, solo que los exponentes se restan y estos dos se dividen. ¿Ok? Espero que eso haya quedado claro. Y ahora hablemos de conversión de unidades. Bueno, muchachos, vamos al tema principal, que es conversión de unidades. Recuerden que hay una tabla, está en la guía, pueden utilizarla. Les dije que cogieran una tabla y la tuvieran en su cuaderno, espero que la tengan. Vamos a convertir unidades del sistema internacional al sistema inglés. ¿Ok? Recuerden que para hacer conversión de unidades tienen que ser unidades de una misma magnitud. Entonces, vamos a suponer que tengo una velocidad que es 35 kilómetros por hora. La quiero llevar a el sistema inglés que sea pies sobre segundo. Listo. ¿Cómo hacemos? Buscamos nuestra tabla de conversión de unidades y vamos a ver cuántos kilómetros equivalen a cuántos pies. Y en la unidad de tiempo, una hora, cuántos segundos son. ¿Ok? Eso es lo que vamos a buscar en nuestra tabla de conversión de unidades. Bueno, muchachos, en la tabla de conversión de unidades encontré que un pie equivalía a 0.3048 metros y que una hora equivale a 3.600 segundos. Voy a hacer la conversión que me están pidiendo acá. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a escribir 35 kilómetros por hora igual. Fíjense que lo que está escrito aquí es lo que va a quedar al final en pies sobre segundo. Así que debo empezar con él. Y aquí vuelvo a escribir esto, porque esto es lo que yo voy a cambiar de unidades. Es esto. O sea que tengo que volverlo a escribir. Y empiezo. Se no olviden que aquí van igual. Siempre se los comen. ¿Ok? Voy a pasar primero el factor de conversión. El método que estoy utilizando siempre es una razón. Es una fracción. La fracción es una equivalencia. Es como si su valor real numérico es 1. Porque la equivalencia es la misma. Entonces digo, quiero eliminar kilómetros o quiero pasar a metros. Ahora, quiero eliminar metros o quiero pasar a ¿cuánto? A pies. ¿Qué es lo que vamos a escribir aquí? Las respectivas equivalencias. Yo sé que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Sé, teniendo en cuenta esta equivalencia que está en la tabla, sé que un pie equivale a 0.3048 metros. Fíjense que los kilómetros que están multiplicando, que está en el numerador, se elimina con el kilómetro que está dividiendo. Que el metro que está multiplicando
o está en el numerador, se elimina con el que está en el denominador. ¿Qué unidad me quedó de longitud? Me quedó la unidad que me están pidiendo, que es pies. Ahora, falta pasar, eliminar a quién, a la unidad hora, para pasarla ¿qué? A segundo. Perdón. Fíjense que si lo coloco aquí, lo coloco acá abajo, las horas se estarían multiplicando, no se estarían cancelando. Me darían horas al cuadrado. Así que debe estar en la posición correcta. En el numerador, para que se pueda cancelar con la que está en el denominador. Así que aquí voy a poner segundo. Y busco la equivalencia. Sé que una hora, equivale a 3.600 segundos. Y esto es igual. Fíjense que la hora del denominador se elimina con la hora del numerador. ¿Qué me quedó en el denominador? La única unidad que se salva es segundo. Y arriba la que se salva es 10. ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplico todo lo que está en el numerador, todos los números, 35 por 1000, por 1, por 1. Me queda 35.000. Y lo voy a dividir entre lo que me dé la multiplicación del denominador. 0.3048 por 3.600. Entonces vamos a multiplicar 0.3048 por 3.600. Estoy haciendo esto con calculadoras para hacerlo más rápido. Me da 1097.28. Fíjense que se está dividiendo 35.000 entre 1097.28. Entonces, 35.000 dividido 1097.28, eso me da un total de 31.8097 pies por segundo. Ahora miremos algo. Miremos cuántas cifras significativas tenía yo. Tengo 2 cifras significativas. La respuesta, ¿cuántas cifras significativas tiene aquí? Tiene 5. Tengo 2, tengo 5. Por consiguiente, te debe quedar solamente con 2 cifras significativas. Así que sería hasta aquí 35 kilómetros por hora sería igual a, sería simplemente hasta aquí, 31. Pero yo me di cuenta que el último número que voy a escribir es 1 y el que le siga a 1 es el número ¿qué? 8. Por consiguiente, como es mayor que 5, este número que es 1 se aumenta. ¿Ok? 32 pies por segundo. O sea que 35 kilómetros por hora equivalen a 32 pies cada segundo. Así hacemos nuestra conversión de unidades. Ahí hay ejercicios. Está la tabla de conversión de unidades. Utilicen su calculadora. Hagan ejercicios, muchachos. Cualquier duda que tengan me la pueden enviar a la plataforma en comunicados y yo con mucho gusto resuelvo sus dudas. Así que, muchachos, a trabajar y quédense en casa.